El absolutismo, monarquías absolutas y parlamentarias. Absolutismo monárquico. Comienza en los siglos XVI y XVIII, caracterizado esencialmente por la concentración de todos los poderes del Estado de una persona, el monarca, quien poseía tales poderes de forma ilimitada, es decir, sin tener que sujetarse a ninguna otra persona, ley o reglamento. El absolutismo se manifiesta con mayor precisión en las primeras décadas del siglo XVI y XVII, siendo un modelo de gobierno de origen divino en donde el poder del Estado estaba a cargo del monarca. En esta época hubo muchos conflictos tales como la depresión económica, fractura cultural y resquebrajamiento político. Despotismo. Fue una forma de gobierno que tenían algunas monarquías europeas en el siglo XVIII, en las que los reyes tenían un abuso de poder ya sea moral o físico. A mediados del siglo XVIII se implementó el despotismo ilustrado, el cual consistía en dar al pueblo educación con el intento de controlar los ideales de la Ilustración, y el rey seguiría siendo la ley, así el monarca buscaba la felicidad de sus súbditos. La frase que sintetiza al despotismo ilustrado es: todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Justificación del absolutismo monárquico. El poder absoluto de los monarcas estuvo respaldado ideológicamente por el derecho divino de los reyes. Los monarcas creían tener derecho por voluntad divina, es decir, las leyes que consideraban necesarias para mantener la autoridad sobre sus pueblos, no aplicaban a ellos. Durante el periodo absolutista, la creencia en el derecho divino de los reyes estuvo respaldada por los sacerdotes, tanto en la Iglesia católica como de los diversos credos protestantes. Monarquía absoluta. La absoluta es una forma de gobierno en la cual el rey gobierna los tres poderes: judicial, ejecutivo y legislativo, se proclamaba representante de Dios en la tierra. Se rige por la ley divina y este poder es hereditario. Principales características de la monarquía absoluta. No existe división de poderes. Las decisiones son emanadas por el rey sin cuestionamiento de ninguna índole. Los habitantes son súbditos que están sometidos a la autoridad de un rey. No hay cargos selectivos mediante el voto. La sociedad es estamental, clases sociales y títulos nobiliarios. La monarquía parlamentaria. Es una forma de gobierno en la que el poder del monarca está limitado por el parlamento. Esta forma de gobierno, que sigue existiendo en la actualidad, determina que el rey ejerce la función de jefe de Estado pero está bajo el control del poder legislativo y ejecutivo, por así decirlo. El rey reina pero no gobierna. Principales características de la monarquía parlamentaria. La división de poderes. Las decisiones son emanadas por el Parlamento y regulan el funcionamiento del Estado, así como la actuación y funciones del rey. Los habitantes son ciudadanos que gozan de derechos políticos. Hay cargos selectivos mediante el voto. Hay libertad de expresión. Causas. La burguesía apoyaba la concentración del poder para estabilizar la economía dentro de todo el territorio de un Estado. La necesidad de juntar fuerzas militares, como en el caso de la Guerra de los 100 años entre Francia y el Imperio Británico, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los monarcas ingleses en territorios franceses. Por lo tanto, obligó a los estados a poseer un ejército regular comandado por el rey y ya no por señores feudales dispersos e incomunicados. Otra causa es la crisis que tuvo la servidumbre. Consecuencias. El deseo por obtener poder, llevó a los reyes europeos a enfrentarse política, económica y militarmente por la hegemonía continental y mundial. Primero, la ejerce España en el siglo XVI, le sucede Francia en el siglo XVII, y por último, Inglaterra en el XVIII. Los caballeros del rey se opusieron para los partidarios del Parlamento. Se inician las grandes guerras europeas. Guerras en Europa. Como ya dicho, España implementó primero la monarquía y su ambición por poder creó diferentes conflictos, las cuales las más destacadas son: la Guerra de los 30 años, esta fue en realidad una guerra de religión que enfrentaba a España, que defendía a los católicos contra los protestantes que se encontraban en los Países Bajos. España será la gran perdedora puesto que pierde numerosos territorios en Europa, y Francia pasa a convertirse en la gran potencia europea.
El segundo hecho más destacado de este periodo fue la Guerra Franco-Española. En esta guerra, Francia quiere quitar el poco poder que le quedaba a España en la Paz de los Pirineos, en donde España pierde las posesiones que tenía en Francia. El tercer hecho importante fue la guerra a la sucesión del trono español. Esta guerra se va a producir como consecuencia de la falta de herederos que tenía Carlos II. Sin embargo, Carlos II decidió como heredero suyo al nieto del rey de Francia Luis XIV llamado Felipe de Anjou. A Inglaterra esta decisión no le parecía la más conveniente para sus intereses. Ante esta situación, se inicia el Tratado de Utrecht. En este tratado la gran perjudicada de esta guerra fue de nuevo España, que pierde los últimos territorios que le quedaban en Europa. Francia pierde su poder, por el contrario Inglaterra se convierte en la primera gran potencia mundial.